Catch Up with Startup Chile. Pequeñas dosis, grandes ideas. Presentado por Book. Detrás de cada historia de éxito de una startup hay algo un poco menos visible, pero muy importante: el equipo. Estudios revelan que un equipo altamente comprometido puede ser hasta 20% más productivo y más rentable que aquellos equipos que quizás no se sienten tan involucrados. Por eso es clave la cultura interna. La cultura interna al principio de una startup se genera como una extensión de los fundadores y de las primeras contrataciones, porque son equipos muy pequeños. Pero el desafío está en construirla estratégicamente, en dejarla que evolucione a medida que la startup evoluciona y crece, y en que todas las personas que trabajan ahí la tomen como propia. Porque finalmente una startup no crece solo por sus ideas, sino que también por las personas que creen en ella. Hoy, para hablar sobre esto, tenemos una invitada internacional. Estamos con Sara Vázquez, ella es Head of People en Fintual y estamos conectadas a través de Zoom porque Sara está en México, así que muchas gracias, Sara, por conectarte con nosotros en esta oportunidad. Bienvenida a Catch Up with Startup Chile. No, gracias a ustedes y gracias también por la flexibilidad. Hace mucho quería estar en el espacio, así que bueno, así sea a distancia, pero aquí estamos. Por supuesto, así lo logramos. Primero que nada, hoy día vamos a hablar, por supuesto, de personas, de equipo, y para que estemos un poco como sentando las bases, cuando nos referimos a cultura interna, ¿a qué es exactamente lo que nos estamos refiriendo? Ya, tanto. Camila, yo te diría que es todo aquello que no necesariamente observamos, pero es lo que genera que las cosas pasen. Entonces, desde la cosa más pequeña, como quién habla primero en una reunión, quién prende la cámara si es que estamos virtual, quién levanta la mano para decir, oye, me equivoqué. Son todas esas pequeñas cositas que no necesariamente son declaradas, pero se generan desde la primera interacción. Seguramente tú en tu equipo de trabajo sabes y podrías describir un poco la cultura de tu empresa. No, mi cultura es, no sé, es mucho más dinámica, la gente saluda cuando llega a la oficina, ese tipo de cosas que no vemos. Claro. ¿Y por qué es tan importante? Porque es justamente como el músculo, la infraestructura que genera los resultados que queremos como empresa también. Súper. Y cuando estamos hablando de startups específicamente, qué complejo, porque al principio son equipos tan pequeños, o a veces son solamente los cofundadores y un par de contratados, digamos. ¿Cuándo en el ciclo de vida de la startup se empieza a construir esa cultura, crees tú? Me pasa mucho cuando hablo con emprendedores, con founders de justamente Startup Chile, que es como, oye, ¿y entonces cuándo deberíamos, no sé, como definir la cultura? Y yo como, mientras me estás hablando de esto, tu cultura ya nació, ya se está definiendo. Es desde esa primera interacción. Es la forma como el founder contrata a la primera persona. De hecho, por eso es tan importante tus primeras más o menos 20 contrataciones, entre 20 y 30. Porque está demostrado que esas contrataciones no son solamente operativas, son como estructurales. Esas contrataciones son las que te van a impactar. Incluso está demostrado hasta 5 años después de creada la empresa, todavía está el chiste interno, la historia que todo el mundo conoce, el mito de tal persona, en la forma como hacía las cosas, en el carrete que tal vez hicieron de primer aniversario. Ese tipo de cosas ya se están creando. Entonces, por eso, cuando los founders me hablan de eso, yo te diría que hay que ser muy conscientes de cuál es la cultura que yo quiero instalar en la empresa. Y lo que pasa, normalmente hay 3 como niveles o capas de cultura. Esto lo hablaba un psicólogo llamado Edgar Schein, pero finalmente cuando uno lo aplica, como que lo ves en todas partes, incluso no solamente en las empresas, y ahí voy con varios ejemplos. Entonces, ¿cuáles son esos 3 niveles? El primero es el nivel declarado. Es lo que, la típica de yo pongo el valor en la pared. Y entonces tú llegas a la sala de reuniones y ves como todos trabajamos en equipo. Perfecto. Ese es tu valor declarado. El valor que te dicen en las entrevistas, oye Camila, es que en esta empresa nos interesa mucho ser directos. Entonces son cosas que yo voy hablando. Lo siguiente es aquellos comportamientos observables. Entonces está bien que, ok, yo pongo mi valor en la pared de trabajo en equipo, pero tal vez para esa empresa trabajo en equipo es bancar al otro cuando está de vacaciones y entonces tengo que yo tomar el turno de soporte que esta persona tomaba. Ese es un comportamiento observable.
Y el tercero, finalmente, son aquellas, digamos, infraestructura o cosas que tal vez no necesariamente observamos, que es, por ejemplo, las relaciones de poder. ¿Cómo se da qué tan intimidante es, por ejemplo, la founder cuando entra a la sala? ¿Qué tanto deja hablar al otro? Cuando se toman decisiones, ¿qué tanto se respeta que esta persona es el owner de esta decisión? Y normalmente como empresas, o sobre todo en las startups, a veces nos encargamos únicamente de los primeros dos. Lamentablemente a veces solamente del primero. Pero es el tercero es el que finalmente va a cambiar la dinámica de la forma en la que trabajamos. Y hablaba de que no solamente esto es en las empresas, porque no sé, puede ser que, yo pongo el ejemplo de Chile, por ejemplo, me impresiona que tú estás en Santiago y la gente te deja pasar en la calle, o sea, como que el auto de verdad frena y tú pasas. Eso no es normal, seguramente mis amigos chilenos me dicen, no, pero ¿cómo no va a ser normal? No, y seguramente en algún momento lo declararon como ley de tránsito y dijeron como, esto tiene que hacerse, pero finalmente hasta ahora ya está en tu cabeza, está instaurado. Y por eso hablo de la declaración tan importante. Como founder, siéntate y di, ok, ¿qué son esas cosas que yo quiero que se fomenten en el equipo y cómo voy a hacer acciones concretas para que se mantengan en el tiempo? Claro, sí, buenísimo, porque también, claro, muchos se pueden quedar en lo que se comunica, pero finalmente es como uno lo vive por dentro, donde más valor tiene. Claro, no sé si en Startup Chile, por ejemplo, tienen alguno, perdona que te interrumpa, tienen alguno que tú digas, este es un valor muy de nosotros. Sí, o sea, nosotros siempre como que somos un equipo súper unido, también tenemos, no sé, pues almorzamos juntos, tenemos una oficina en la que en realidad siempre estamos conversando a pesar de que estamos en diferentes equipos, entonces eso es algo como una dinámica bien transversal que tenemos y muy cercana durante todo el año, que al final estamos juntos de lunes a viernes en la oficina, así que es algo que vivimos nosotros también por dentro. Claro, y puede ser que para ti sea muy internalizado, pero para esa persona que llega, que tal vez que venía de una dinámica distinta, pues no es tan así. Y por eso ahí entra la importancia del onboarding, de cómo acompañas esas nuevas contrataciones y demás. Claro, tal cual. Oye, y pensando ya en empresas que ya, por ejemplo, estamos hablando de una startup que al principio son poquitos, pero también hay casos que nos encantan, digamos, en los que van creciendo y van escalando hasta tener en distintos mercados, por ejemplo, en el caso de Fintual también, o sea, tú estás ahí en México. ¿Cómo se hace para mantener la esencia de la cultura a pesar de que estemos ya bien expandidos? Dices algo muy importante y es la palabra mantener. Y normalmente pasa mucho, sobre todo en los equipos, el founding team, no necesariamente los founders, sino esas primeras personas que se apegan mucho a esa cultura inicial. No, y entonces cuando la empresa empieza a cambiar, porque inevitablemente la cultura va a cambiar porque tu empresa cambia, son esas primeras personas que te dicen, ay, es que ya no es tan bueno como antes. No, es que yo me acuerdo que antes hacíamos esto y esto y esto y ahora como que ya no es tan chévere. Y entonces, ¿por qué hablo de la importancia de saber esto de que no necesariamente se va a mantener? Porque cuando tu empresa cambia de desafíos, inevitablemente también cambian ciertos comportamientos o tienes que ajustar ciertas cosas. Por eso lo doloroso, por ejemplo, de contarle a alguien que tal vez empezó la empresa, que tal vez su perfil en un punto ya no hace tanto fit, porque tal vez era muy bueno pasando de 0 a 100, pero no de 100 a 1000. Y entonces incluso se ha observado que las cohortes, se entiende como el término, como ese equipo de personas que entraron más o menos en un mismo año, como si estuviéramos en la universidad, varía mucho ese tipo de cohorte dependiendo del staging de la empresa. Entonces, aquellas cohortes que entraron, por ejemplo, cuando había levantamiento de capital, cuando tenemos esa ambición de que tenemos que sí o sí lograr tal meta, se mantienen ciertos comportamientos, incluso en el tiempo, y muy diferentes a personas que, por ejemplo, entraron en las vacas flacas, cuando teníamos que hacer recorte de costos, cuando ya no teníamos los mismos beneficios. Entonces, ¿por qué menciono esta diferencia? Porque para mí la clave no es necesariamente mantener tu cultura, sino saber qué cosas quieres escalar según el modelo o la etapa o el desafío que estás enfrentando como empresa. En nuestro caso como Fintual sí, claramente enfrentamos desafíos incluso de culturas externas, porque de nuevo, no solamente es una cultura. Mira, por ejemplo, que tienes la cultura de los que entraron al principio, la cultura de los nuevos, y en mi caso o en el caso de Fintual, la cultura de México versus la cultura de Chile.
Claro. ¿Cómo haces para contar que, por ejemplo, no sé, México puede tener un modo un poco más formal en la forma de dar feedback, por ejemplo? Chile puede ser un poco más directo. ¿Cómo haces para que no choquen esas dos cosas? Entonces, me devuelvo un poco la pregunta anterior y es el punto de declarar. Ok, ¿cuáles son esas cosas, como si mi empresa fuera una persona? ¿Cuáles son aquellas cosas de esta personalidad que sí me han llevado siempre a los resultados? Porque si yo no mido exactamente cómo fue que logré las cosas, no voy a poder repetirlo, ¿no? Entonces, ok, tal vez en nuestro caso, a nosotros nos funciona mucho una cultura transparente, una cultura de comunicación directa, en donde las cosas se dicen de manera concisa, como sin humo, sin arreglos y sin nada. Nos sirve, por ejemplo, mucho tener owners claros de las decisiones. Son esas cositas pequeñas. Tus ritos pueden cambiar, tus celebraciones pueden cambiar, pero recuerden, la cultura, esa cultura que pensamos que es el rito, la celebración y demás, eso es una capa muy superficial. Es la capa más interna la que necesitamos como declarar. Claro, lo que está más en los cimientos. No, perfecto. Si era al final lo que nos estábamos preguntando, de cómo, y en el caso de Fintual es muy particular también, como cuando ya empezáis incluso a mezclar culturas como de lugares, obviamente hay hartas barreras y va a encontrar esos consensos. Y ¿cómo se puede identificar de repente que hay descontentos o hay algo que no esté funcionando bien en términos de equipo y cómo enfrentar esos momentos? Mira, va a pasar, sí o sí. Y claro, de hecho hay que abrazar esa incomodidad porque crecer incomoda, ¿no? No recuerdo dónde leí esta analogía como de que una startup es como un niño en crecimiento. Entonces cuando le inyectas capital es como este adolescente con un montón de hormonas que todavía no sabe cómo organizarse porque todavía está como atado a cosas anteriores, pero le está costando como llegar a esta etapa en donde está todo un poquito como más como parametrizado. Y siempre va a pasar. O sea, creo que es importante como enfrentar a eso. No necesariamente que toda tu gente sea feliz es una buena señal. De hecho, asústate. Si todas tus encuestas y todas tus... cuando preguntas a la gente cómo estás y todo el mundo te dice bien, ahí me preocuparía. Entonces, por eso el descontento, me parece como lo que he visto antes, es que es una señal buena que la gente te hable. Preocúpate cuando haya silencio. Cuando tú no escuches nada y la gente está descontenta, ahí es que aparece el soft quitting, ahí es que aparece que la gente ya está escuchando otras ofertas laborales y no te está diciendo nada. Entonces, es importante eso. ¿Por qué es positivo el descontento? Porque es señal justamente de este crecimiento, de que dinámicas que tal vez usábamos antes ya no son buenas para este momento. Así que me parece que la cercanía con los equipos es fundamental y ahí no solamente es un trabajo de founding team, por ejemplo, es un trabajo también de los líderes. Tú como founder eres líder al mismo tiempo y esa dicotomía puede sonar muy obvia, pero a veces es muy difícil de enfrentar. O sea, ya no solamente eres la persona que levanta plata y que tiene que asegurar que la empresa financieramente esté bien, sino que tienes a cargo tus 3, 4, 8 personas, que es elemental que tú puedas a través de ellas tener un canal de comunicación con el resto. Porque como tú dices, va a llegar un punto en que vas a crecer y que ya no te vas a saber el nombre y el apellido de todo el mundo. Claro. Esas señales de descontento tienen que empezar a escalar y digamos que hay mecanismos como muy puntuales en donde los puedes hacer. Nosotros en algún momento, Matt Mockery, que era uno de los coaches de Fintual, nos propuso un modelo llamado Magic Questions y es como hazle 5 preguntas a tus reportes directos una vez al mes, más o menos, en donde tú puedas tener como un pulso constante. Ese es un ejemplo. También ahora con AI puedes medirlo como mucho más fácilmente, más recurrente. Pero una de las preguntas, y se las dejo porque me parece muy relevante, es cuando le preguntas a la persona, ¿qué de lo que estás haciendo hoy impacta tu vida profesional que quieres tener en 5 años más? Porque sobre todo en la generación actual, no necesariamente la gente está trabajando en tu empresa porque le entusiasme mucho el desafío de hoy, sino porque están proyectando siempre adelante. Sí. Entonces, si yo logro tener ese engagement de que, oye, este es un trampolín para esta otra cosa, sea dentro o sea fuera de mi empresa, te voy a tener ahí. Así que eso, tienes como muchas formas de medirlo, pero yo te diría que el silencio es la mayor señal de descontento y la más preocupante. Súper, muy buena respuesta porque también, claro, como uno podría asumir que el silencio es como, no está pasando nada malo, está no, todo... siempre pasa. Okay. Buenísimo.
Y pensando ya, por ejemplo, en cuando estamos en procesos de contratación. Muchas veces se habla del fit cultural, que tiene que haber fit cultural. Pero ¿cómo vemos ese fit cultural sin caer en contratar siempre perfiles similares? Ay, Camila, pasa un montón. Pasa mucho y yo espero que ya no haya esa práctica, pero pasa mucho que en algún momento de otras personas o otras recruiters me decían, es que Sara, me están pidiendo personas de tal universidad, personas con este y este estilo no sé, de liderazgo, o que digan esto y esto en la entrevista, y yo esperaría que no. Si tú como founder quisieras que tú ¿cómo se dice? Como yes man, como todas las personas que te digan, sí, dale, vamos para adelante. Claro. O sea, asegúrate que eso es la fórmula perfecta para el fracaso. Tú necesitas gente que te lleve la contraria casi que desde la entrevista hasta en esa reunión importante. Entonces, ¿cómo definimos el fit cultural? De nuevo, ¿recuerdan las 3 capas que habíamos hablado al principio? Si yo identifico, más allá de estos comportamientos, más allá que sea una persona, por ejemplo, que sabe dar feedback directo y todo, yo identifico potencial. Que me pueda como decir, esta persona va a tener este sentido de agencia. ¿No te has escuchado antes de este tema como de agencia? Uh-huh. O sea, como de que puede tomar distintas cosas a la vez, ¿algo así? Algo así, pero les recomiendo un ensayo que me gustó mucho que se llama highagency.com, o sea, lo descargan ahí. Y es esto que tú no puedes explicar, que tú sabes que la persona sí va a dar su extra 10%. O sea, es esa cosa que es como si le encargas A, la persona no solamente va a hacer A, va a buscar B y C. Y ese sentido de agencia, sobre todo en las startups, es muy importante. ¿Por qué lo menciono? Porque nosotros empezamos, antes incluso de acuñarlo como sentido de agencia, empezamos a ver cuáles son las características de tus key players en tu empresa. Cuáles son aquellas cosas que tú dices, sí o sí tienes personas que tú dices, si se me van ahora, me muero, ¿no? Ok, ¿y por qué? No necesariamente es porque sea muy bueno, no sé, codeando, por ejemplo. No, hay algo mucho más abajo, que de nuevo es esa tercera capa que normalmente no declaramos, que es lo que lleva a esa persona a ser tan brillante en lo que hace. Tal vez cómo mentorea a otro, cómo por ejemplo se sale de su tema y opina del tema del negocio. Imagínate, por ejemplo, alguien que piense un poquito más en los resultados o las métricas que estamos teniendo. Y ese tipo de cosas las puedes mapear en una entrevista. Entonces así no necesariamente vas a generar un equipo exactamente igual, pero sí con ese criterio que tú digas, ok, esta persona tiene criterio. Tal vez no tiene mi misma opinión, pero me va a dar la opinión. Y como digo que lo puedes matchear en la entrevista, cuando hacemos unas entrevistas estructuradas, en donde más que todo las entrevistas por competencias son las que nos revelan un poquito ese comportamiento futuro. Si yo te pregunto, Camila, oye, cuéntame un momento en donde te equivocaste, la embarraste, ¿qué fue lo que hiciste? Desde entrada, la forma en la que ya me estás respondiendo eso, seleccionas el ejemplo, yo voy a poder saber cómo Camila tal vez va a reaccionar en una situación similar. Uh-huh. Sí. Sí, claro, hay muchas aristas ahí que hay que tomar en cuenta porque finalmente lo que decía yo, o sea, al principio de una startup las contrataciones son fundamentales, pero siempre pueden traer y aportar distintas cosas que ojalá y sean positivas para el equipo y para el desarrollo de la startup en sí. Claro, no, ojalá también identifiques cuándo tienes que despedir rápido. Claro. Que de ahí aprendes un montón. Yo sé que es difícil y suena crudo decirlo, pero a veces también es bueno para parte y parte. O sea, he tenido despidos muy raros en donde la persona dice, no, la verdad es que sí, no, yo no me sentía cómoda en este desafío y está perfecto. Y hablarlo como esa posibilidad medio bidireccional en donde es mucho más rápido y menos costoso para ti hacerlo. Sí. Y bueno, y ahora que estamos ya cerrando un poco esta conversación, pensando en todos esos founders que nos están mirando, ¿por qué? Quiero que aquí los convenzas y digas, ¿por qué ellos deberían darle la misma importancia a la cultura interna que a lo que hablabais de los resultados, las métricas, el modelo de negocios, etcétera? Sí, la cultura es lo que hace que las cosas pasen. La cultura es lo que observamos cuando las cosas salen mal. La cultura es lo que pasa cuando un founder sale de la sala y no está mirando a nadie. Eso es tu cultura. Tu cultura es la infraestructura y la forma en la que vayas a llegar a esos resultados.
no porque te fue bien en un Q, cerraste y el revenue está por las nubes y todo salió muy bien, vas a poder replicarlo exactamente al siguiente Q en el siguiente semestre si no sabes qué fue lo que pasó. Entonces, yo les pido que mandemos a recoger un poco la idea de que contratamos a un equipo de people porque va a hacer que la cultura sea buena, porque te va a poner la mesa de ping-pong en la oficina y porque va a comprar las cervezas para el after office. Esa, créeme que no es la cultura. Por eso es que me alejo mucho del concepto de que la cultura tenga que ser aspiracional. Ay, es que yo quiero que mi empresa se parezca a Google. Y no me dijiste nada, porque tal vez Google se instaura el concepto de esto de las oficinas dinámicas y en donde toda la gente no tiene puestos y demás, pero esa no es la fórmula de tu éxito. Entonces, por eso es tan importante que como founder la tomes en cuenta, porque pesa exactamente igual. Y finalmente, digamos que la forma de que tú puedas observarla es como que actúes un poco como antropólogo cultural. Yo siempre hablo mucho como de este término porque normalmente no nos sentamos a observar. ¿Qué pasa si entras a una reunión como founder y no opinas absolutamente nada? ¿Cómo se genera la dinámica real de la reunión? ¿O cómo les pones tensión y dices equipo, no voy a tomar la decisión, los voy a escuchar? A ver, ustedes cómo deciden. Preocúpate muchísimo si ese equipo depende de ti. Preocúpate muchísimo si los resultados de tu empresa únicamente caen sobre ti. Porque eso te va a llevar a que hayan cuellos de botella, a que no puedas escalar y a que finalmente seguramente no cumplas esos resultados de negocio que tanto estás aspirando a cumplir. Buenísimo, clarísimo ahí también los pasos y las cosas que esperamos que los fundadores ahí se tomen bien a pecho para que puedan tener mejores equipos y que los permitan, digamos, crecer y alcanzar las metas que ellos mismos se proponen. Y bueno, ya estamos hablando de cultura interna y todo, y tenemos la pregunta book que le hacemos a nuestros entrevistados. ¿Qué es lo que hacen particularmente en Fintual, en este caso, para hacer lugares de trabajo más felices? Camila, ¿sabes qué? Leí esta pregunta porque ahí estuve estudiándola un poco y mandamos los spoilers, está bien. Claro, tenía el spoiler y la verdad es que mi respuesta puede sonar simple, pero siento que es como la base de todo y es tratar a las personas como adultos. O sea, ¿y eso qué significa? ¿Eso qué implica? Tengo información totalmente transparente. Si cualquier persona quiere ver estados financieros de Fintual del mes pasado, puede entrar y revisarlos. Tengo total libertad en toma de decisiones. No es que todo el mundo pueda tomar todas las decisiones, claro, ¿no? Pero si yo defino que tú como Camila, esta es tu cancha y esta es la decisión que tú tomas, sin necesidad de escalarlo por millones de filtros, yo sí o sí voy a generar en ti esa sensación como de logré esto es mío, me preocupa. Entonces voy generando como mini founders en toda la empresa porque se están como responsabilizando de su cancha, ¿no? Eso, entonces alejándonos totalmente del micromanagement, digamos como celebrando muchísimo la autonomía, generando espacios de reconocimiento y finalmente hay un tema que sobre todo ahora es un tema de exploración. Yo estoy viendo sobre todo, bueno, de hecho Book lanzó reciente un estudio relacionado con HR y AI y me gustaba algo que leía y es estamos cada vez alejándonos mucho más de la estructura tradicional rígida del organigrama, ¿no? Está muy mandado a recoger eso de que Camila es de marketing y eso significa que tiene que tener A, B y C estas habilidades para llegar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque con todo este tema de la AI podemos incluso predecir cuáles van a ser esas skills que tal vez se necesitan para esta otra etapa del negocio. Entonces me devuelvo al tema de la exploración, es porque cómo la gente es feliz, o más que feliz, cómo la gente está proyectada en una empresa y porque cómo pueden ver que se pueden desarrollar a futuro, porque les doy espacio en donde puedan de nuevo, o aprender nuevas herramientas, o tener otro tipo de criterios, o saber que su rol no está encasillado en esta cajita donde ya no vas a poder como encontrar otra nueva versión a nivel profesional. Eso te diría. Buenísimo. Oye, Sara, y así cerramos nuestra entrevista. Muchas gracias de verdad. Sara, experta en este tema, además es mentora de Startup Chile, así que nos encanta ese contacto que tiene con las nuevas generaciones de emprendedores que recibimos acá. Y nada, siento que es muy clarito todo lo que estabas diciendo, muy relevante para startups, para empresas, para todos los que nos escuchen. Así que gracias de verdad por sumarte a esta conversación. No, les agradezco mucho. Yo creo que nos hizo falta tiempo, se me pasó muy rápido. Sí, porque es un tema muy entretenido y hay mucho de donde da para hablar mucho, sí.
Sí, pero feliz también, feliz de recibir sus preguntas, comentarios, tomates, lo que sea, porque muy bueno también seguir aprendiendo, digamos, de otros founders y demás. Así que nada, feliz de mantener el contacto. Claro, muchas gracias nuevamente y nos estaremos viendo. Y a todos nuestros auditores nos vemos en un próximo capítulo de Catch Up with Startup Chile. Chao. Chao. Esta fue tu dosis semanal de startups e innovación. Escucha un próximo capítulo de Catch Up with Startup Chile en Spotify y YouTube, presentado por Book.